a continuar ahorita. Son las 5 con 18 minutos. Ahorita vamos a avanzar, que Dios nos permita que este tiempo sea de mucho provecho. Y antes de iniciar, hermanos, quisiera que hiciéramos una oración. Vamos a orar. Ya estamos aquí, hermanos, vamos a concentrarnos. Ya dejamos muchísimas cosas, ya tuvimos ahí que vencer algunos, a lo mejor el sueño, un poquito la flojera, a lo mejor tuvimos que vencer alguna otra cosa que estaba ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? Vamos a concentrarnos, ya estamos aquí, hermanos. Entonces Dios nos va a hablar en esta tarde y vamos a tener una oración. Voy a pedir a nuestro hermano Caleb, si nos puedes guiar una oración, por favor. Dios, gracias te damos, Señor, porque nuevamente podemos estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque nos permites regresar con todo bien, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que puedas abrir nuestros corazones, ayúdanos a poder estar atentos, Señor, al mensaje de tu palabra, Señor, a poder ser receptivos a ella, Señor, que está en nuestro hermano Arturo, Señor, también recibir la palabra, Señor, y glorifícate, Señor, en todo lo que vayamos a hacer esta tarde, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, antes de iniciar, hermanos, quisiera pues públicamente agradecer a nuestro Dios porque Dios me ha permitido estar 2 meses sin empleo, y si todo está bien, por la voluntad de Dios, el día 17 probablemente ya inicio una nueva etapa en mi vida laboral, digámoslo así, un empleo que sé que Dios me lo está dando para yo poder proveer de mi familia económicamente, pero también pues para que yo trabaje en ese lugar, y no me refiero a la actividad que haga, sino que yo trabaje de manera espiritual con la gente que me va a rodear. Entonces, quiero agradecer, hermanos, de manera pública, porque muchos de ustedes estuvieron orando por mi familia. Yo sé que todo esto no se ha dado si no tuviera la oración de nuestro Dios, de cada uno de ustedes ahí intercediendo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes también, hermanos. En general no quiero mencionar nombres porque luego se me puede pasar uno, pero algunos de ustedes económicamente nos apoyaron, en especie nos apoyaron, en la oración, sé que estuvieron ahí, en algún consejo, todos, hermanos, estuvieron ahí, y yo quiero agradecerles a todos ustedes, la verdad, porque hemos sentido, mi esposa y yo, el amor de cada uno de ustedes, ¿sí, hermanos? El amor de cada uno de ustedes, y bueno, yo sé que tengo que trabajar. Hay una parte de mí que no quisiera regresar, se llama flojera. No se crean, yo me acostumbré a estar ahí con mis hijas, con mi familia, mi esposa, nos peleábamos, y luego nos volvíamos a contentar, y de todo pasaba, ¿no? Al estar ahí con ella más de 8 horas, pero pues bueno, es tiempo también de seguir esto, y que Dios nos tenga el tiempo para seguir ahí, o lo que Él tiene dentro de toda su soberanía, a Él nada se le escapa. Y precisamente, hermanos, quiero hablar de un tema que durante estos 2 meses yo creo que pudimos, y digo porque incluyo a mi esposa, a mis hijas, porque ellas también en su oración cuando íbamos a comer y todo esto decían un trabajo para papá. Sí, ellas dentro en su mundo, de su forma, ellas pedían un trabajo para papá. Pero, hermanos, dentro de estos 2 meses, creo que pudimos experimentar más en nuestra familia, más lo que es la fe. Y creo que, hermanos, que es un tema que probablemente muchísimas veces lo hemos escuchado, muchísimas veces hemos leído, pero básicamente cuando estás en una situación es cuando realmente te das cuenta de cómo está tu fe cimentada, ¿sí? Porque si ahorita, hermanos, yo preguntara ¿qué es la fe? Si yo pregunto a ustedes ¿qué es la fe?, ¿qué me van a decir? Es pues la certeza, y decimos el versículo, ¿sí? Y bueno, Dios nos explica este versículo qué es la fe. Pero si usted se pone a investigar y a preguntar, pues la Biblia nos habla en Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se ve, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú buscas ahí en la IA, que está muy de moda, la inteligencia artificial, pues te dice que es una confianza o una creencia que tienes hacia alguna persona, hacia algo o hacia alguien. Eso es para el mundo tener la fe. Dice por ahí que la fe puede ser algo religiosa o mundana.
Y yo cuando leía todos estos términos, por mi mente pasaban muchísimas cosas. En el ámbito religioso, inclusive, hermanos, puede ser hacia alguna deidad, hacia alguna doctrina, hacia alguna imagen, y todo esto creo que lo vemos, ¿no? Vemos cómo hay gente que tiene fe hacia algo, ¿sí? La fe cristiana o en el cristianismo, pues tiene que ser una fe centrada en Dios, ¿sí? Amén, en Dios. Ese tiene que ser mi fundamento, mi fe centrado en Dios. Y fíjense lo que estoy diciendo, hermanos, porque ahorita más adelante vamos a ir entendiendo por qué esta parte. La fe que el mundo practica, digamos lo que es un sinónimo de confianza. Tú le dices a alguien que no conoce de Dios o que no compagina, él te dice, yo tengo fe y lo tengo la fe en la confianza en que voy a alcanzar este objetivo, que voy a hacer esto. Y tengo mi fe en que yo voy a poder subir ese cerro a la silla porque me voy a preparar, porque voy a tratar de no lesionarme, voy a tener muchísima condición para poder yo llegar ahí, ¿sí? Y esa parte también, pues para el mundo también es fe. Pero bueno, hermanos, ahorita acabamos de leer un versículo del libro de la fe, de Hebreos, donde nos habla acerca de la fe. Y no solamente abre este versículo, este capítulo, abre hablando de que es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego después de ahí nos empieza a explicar diferentes personajes en la Biblia que tuvieron fe. Algunos le llaman a este versículo, a este capítulo, perdón, le llaman como hoy en día se le llama en el fútbol, en el box, en el béisbol, el Salón de la Fama. Bueno, se le llama el Salón de la Fe, de hombres y mujeres que en tiempos antiguos tuvieron fe y que Dios les permitió hacer cosas grandes. Pero bien importante, esta fe que ellos tenían, la tenían depositada en Dios. En Dios. Porque de nada me serviría a mí que yo tenga muchísima fe en este micrófono, pero realmente este micrófono no tiene el poder para poder hacer, cumplir, sanarme, ayudarme, tantas cosas que la fe es, ¿sí? Entonces, hermanos, en resumen, pues la fe en el mundo puede ser en el mundo, pues que creas en algo, en alguien, que tengas confianza, el esforzarte, el tener una acción, una meta, pero nosotros tenemos que entender que la fe, hermanos, es algo de esto es la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Pero la pregunta, hermanos, que en esta tarde quisiera hacerles, tengo algunas preguntas y que puedes tú responder ahí en tu cabecita. ¿Cuál es la fe que te está sustentando o cuál es la fe que está sustentando tu vida? ¿Cuál es la fe que está sustentando tu vida? ¿Cuál es la fe que guía tu vida? ¿En qué o en quién, hermanos, estamos sustentando nuestros problemas, nuestros futuros, nuestro presente? ¿En quién o en qué lo estamos haciendo? Porque quiero, hermanos, que tener fe cuando todo va muy bien es muy sencillo. Realmente es muy sencillo, hermanos. Cuando económicamente pues me va bien, cuando en mi escuela estoy teniendo muy buenas calificaciones, cuando en mi hogar mis hijos se portan muy bien, mi esposa y el esposo les va muy bien, hay muy buena comunión y todo, digamos, de alguna manera marcha perfectamente. Y entonces es sencillo tener fe. Pero ¿qué cuando es todo lo contrario? Cuando comienzan a llegar los problemas, cuando no me sale de una u otra manera alguna situación, cuando todo va en contra, cuando a pesar de que yo también estoy, digamos, viniendo a la iglesia, en el caso de nosotros, hermanos, como cristianos, leo la palabra de Dios, oro, pero cuando de repente vienen situaciones complejas, mi fe, ¿dónde queda? Y creo que hay tantos personajes en la Biblia que hemos visto que claudicaron en la fe. Y creo, hermanos, que nosotros no estamos exentos a vivir esta parte.
Pero lo importante, hermanos, es que nuestra fe, primero que nada, debe estar bien fundamentada en Dios, en Cristo Jesús. Fíjense, les voy a platicar una historia. ¿Les gustan las historias? ¿Sí? Vamos a omitir los nombres para no decir marcas, ¿no? Estaba platicando y conocí a esta persona. Estaba platicando yo con mi padre. Me decía que una vez llegó una persona ahí al negocio donde él vive. Y decía que esta persona pues iba y le compraba medicamento. Anteriormente, por muchos años, en mi casa tuvimos farmacia y tanto Laura como un servidor y Alejandra crecimos entre los medicamentos. Entonces, por muchos años iba mucha gente. Y quedó eso, ¿no? Y esta persona fue a comprar medicamentos. Pero dice que un día le platicó que su hija de 10, 12 años resbaló, cayó, se pegó en la cabeza. La llevan al hospital muy grave a la niña. Y después de unas semanas, la niña fallece. Lamentablemente la niña fallece. Obviamente, pues un golpe muy duro para los padres. Su esposa, la mamá que estaba ahí día y noche cuidando a esta niña, fue tan duro esta situación que ella no lo soportó, y a los días también fallece la señora. Este hombre de profesión de albañil, con hijos pequeños, 10, 8, 5 y algo así, 2 años, pequeñitos, ¿no? Y este hombre le platicaba a mi padre que fallece mi hija, mi esposa. Posteriormente, yo trabajando, en una que estaba yo así clavando, me cae un clavo y me pegó. Pero dije, bueno, no importa, es un clavo, no pasa nada. Dejó pasar los días, no se atendió, y ese clavo le empezó a generar una infección. ¿Sí? Una infección. Le genera una infección tanto que el señor empezó a perder su vista, con familia muy pequeña y todo esto. Solamente él era de rancho, no tenía gente aquí cercana, y él tenía 2 hijos pequeños. Va al Seguro Social para que le puedan atender su problema que traía en el ojo, y estando en el Seguro Social, por un X error, una situación que no sabemos cómo pasó, a este hombre lo atienden y lo llevan, pero cuando lo iban a tratar, en vez de atender el ojo, le dañaron el oído. ¿Sí? Y ahora el señor había perdido ya también lo que es el oído. Después de esto, este hombre siguió trabajando y dice, yo no puedo estar, yo no podía estar en cama, ni estar así, yo tenía que trabajar, tenía hijos pequeños, tenía que salir adelante, los dejaba con una vecina y tenía que seguir trabajando, ¿no? Y después de esto, dice esta persona, agarré un material, no sé, no era cemento, no sé qué era, y este material me empezó a quemar las manos y me dejó imposibilitado de poder también usar mis manos. Y tú escuchas toda esta situación y te quedas sorprendido y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible que fallece tu hija, fallece tu esposa, y luego un clavo te daña la vista, y luego en el IMSS te dañan el oído, y luego todo esto, o sea, y pareciera a lo mejor inclusive te sorprendería, y dices, espérate, ¿qué está pasando, no? Pero lo que más nos sorprendió, hermano, es lo que este hombre mencionó al final de toda su historia, de su situación, su testimonio que él estaba pasando. Él decía, pero ¿sabe qué? ¿Sí? Le dice, ¿sabe qué? Pero yo tengo fe que la Virgencita de Guadalupe me va a ayudar a salir de todo esto. Yo tengo fe que la Virgencita de Guadalupe me va a ayudar a salir de todo esto. Y cuando mi padre me explicaba todo esto, sí te sorprende, y realmente sí hay gente que tiene esa fe hacia algo, pero lamentablemente la fe está enfocada hacia algo que realmente no les va a ayudar. Ahora bien, nosotros que decimos que somos hijos de Dios,
que creemos en un Dios vivo, amén, hermanos. La pregunta es, ¿en quién estoy sustentando yo mi fe? ¿En qué estoy sustentando yo mi fe? Este hombre, con todo lo que le pasó, él tenía firme su fe ante a una imagen, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia, hermanos, acerca de la fe? Porque cuando escuchamos la fe, repetimos el versículo que ahorita todos repetimos. Pero, hermanos, sabemos y entendemos que la fe, hermanos, es un don de Dios. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra de Dios que la fe es un don de Dios. En Efesios, si vamos ahí a Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo, hermanos, que tenemos, que es la fe. Pero este regalo, hermanos, Dios lo da a la humanidad, pero depende de ti o de mí si lo queremos tomar o lo queremos rechazar. Así de sencillo. O yo lo tomo y me abrazo, me aferro a esta fe, o yo simplemente lo rechazo y yo no confío, lo hago a mis fuerzas, simplemente yo no lo acepto. O lo acepto o lo rechazo. ¿Sí? Pero es importante, hermanos, que podamos entender que la fe nos puede llevar a la salvación. Y la Biblia nos habla de una fe salvadora. Recuerdo un pasaje, cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, recuerdo este pasaje de ahí de Lucas, si vamos allá, en el libro de Lucas, capítulo 23, Lucas capítulo 23, en el versículo 39, y vemos ahí un claro ejemplo, hermanos, de dos hombres que en ellos estaba la responsabilidad, el privilegio de poder tener fe, de aceptarlo o de rechazarlo. Dice la palabra de Dios, y hermano, quiero leer los versículos porque tal vez ya no lo sabemos nosotros, pero hay gente que nos está visitando y quisiera explicarlo un poquito más a detalle. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí vemos, hermanos, una fe salvadora. Ahí vemos a un hombre malo, un hombre que no sabemos qué había hecho, pero que estaba ahí por una causa, una razón. Y los dos tuvieron la oportunidad de poder aceptar esa fe salvadora. Uno la rechazó y lamentablemente sabemos, hermanos, que la gente que muere sin Cristo, por haber rechazado a Jesucristo, pues su lugar es en el lago, en el infierno, dice la palabra de Dios. Y han pasado más de 2000 años y él lamentablemente sigue ahí y no va a salir nunca jamás. Pero este otro hombre malhechor que decidió tener una fe salvadora, él está con Jesucristo en el cielo. ¿Por qué? Porque él decidió, hermanos, él en su último minuto decidió entregar esa fe salvadora. Ahora, hermanos, esta fe salvadora, quiero pensar, hermanos, que todos los que estamos aquí ya dimos ese primer paso de fe salvadora. Que alguien algún día llegó, nos habló de Jesucristo, del perdón que nos puede dar, del amor que Él tiene, de ese arrepentimiento que podemos tener, y que un día decidimos dar ese paso de fe a la salvación. Y lo repito, quiero pensar que los que estamos aquí ya hicimos ese paso. Pero si tú no lo has hecho, pues hoy es un buen día para que podamos hacerlo, ¿sí? Cuando salimos a compartir del Evangelio, la gente nos dice, y nos tocó este sábado, ahí estaba Jonathan, que no sé, ya se me fue, pero iba conmigo, y me decía, no, ya está, de que lo hoy. Y escuchábamos a un hombre ya 80 años, yo creo, ya era grande, y si usted muere hoy, ¿dónde iría su alma? Decía, pues es que ya Dios dirá, estoy esforzándome, estoy trabajando para que Dios me permite ir al cielo, y nos empezó ahí. ¿Por qué? Porque me han enseñado aquí en la iglesia que
que hay que hacer esto y aquello. El hombre era un hombre de religión católica. Y me lo explicaba y le decía, oiga, bueno, mire, aquí dice Jesucristo, aquí estaban estos malhechores, no ocuparon hacer nada, solamente reconocer su condición y tener fe, que Jesucristo podía salvarlo. Y lamentablemente, hermanos, pues, hay gente afuera que realmente no tiene fe en Dios. Hay gente que te dice, yo tengo fe en mí mismo, y yo sé que en mí mismo yo voy a poder salir adelante. Yo recuerdo a las palabras de mi padre cuando él no era hijo de Dios y confrontaba ahí con mi mamá y le decía, yo tengo porque yo trabajo, yo tengo porque yo me esfuerzo, yo tengo porque yo tengo esto y me esfuerzo y todo, ¿no? Y era su pensamiento sin Cristo. Pero hermanos, nosotros ya tenemos esta fe salvadora. Y hay otro ejemplo, hermanos, de una fe salvadora que también a mí me impacta muchísimo. Porque tal vez alguien podría decir, bueno, pues es que este hombre ya iba a morir, ya estaba ahí a punto, ¿qué más le quedaba? Pues no, porque el otro estaba en la misma condición y no aceptó, ¿sí? Pero hermanos, hay una fe también que impactó a la humanidad, que va a estar en el libro de Génesis, vamos allá, que es el caso de Noé. Que no solamente, hermanos, fue fe, sino también fue obediencia. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 6. En el libro de Génesis, hermanos, el capítulo 6, vemos en el capítulo cómo Dios ve la maldad del hombre, ve cómo los hijos, la humanidad se ha corrompido tanto, y Dios decide terminar con ese mundo que había en ese tiempo. Dios decide acabar con todo porque no había alguien, no había un justo, no había alguien, no había algo. Entonces, Dios decide, y Dios vio a Noé, que dice que era Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, Noé. ¿Sí? Y posteriormente, hermanos, en el capítulo 6, versículo 14, Dios le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y le empieza a explicar todo lo que tiene que hacer. Y le dice en el 22, y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y la mayoría, hermanos, los que estamos aquí, conocemos todo lo que Noé hizo, lo que Dios hizo en Noé, y lo que Noé hizo bajo la voluntad de Dios, pero sobre todo, hermanos, bajo la fe que él tenía con Dios. Porque otra vez, hermanos, cuando todo va bien, es fácil tener la fe. Pero la fe, hermanos, es poder, decíamos, es la certeza de lo que, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí era Noé, un diluvio. ¿Cómo un diluvio? Si dice la palabra de Dios que anteriormente no llovía, era un vapor que salía y que era lo que refrescaba. Entonces, era un hombre que tenía que ir en contra de todo el sistema, de todo. Inclusive, quiero pensar que inclusive hasta de la misma familia. Es como si llegara ahorita yo y le llegara a mi esposo, es que Dios me ha hablado y tenemos que salir y tenemos que construir esto, tenemos que hacer aquello. El caso de Abraham, que también tuvo que salir, porque Dios me ha dicho ahorita que tenemos que irnos tú y yo para allá, para X lugar, o que tenemos que ir a construirnos allá al cerro porque va a pasar esto y aquello. Mi esposa me va a decir, estás loco, es lo primero que me va a decir. Pero hermanos, vemos en Noé una fe salvadora. Después, más adelante, vimos todo lo que pasó y cómo Dios prosperó a Noé. Entonces, hermanos, vemos dos casos, hermanos. Una fe salvadora de este hombre malhechor que tuvo la oportunidad de entregarle su vida al Salvador. Y vemos otra fe que también en obediencia de cómo Noé pudo salvarse él y salvar a su familia. Ahora, hermanos, otra vez lo menciono. Esta fe nosotros, pues en teoría ya dimos ese paso. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el paso de fe que estamos dando? ¿Existe un paso de fe en nuestras vidas? ¿Hay un paso de obediencia? ¿Cómo está tu fe en este momento? Bajo las circunstancias que tú estás viviendo en el día a día, bajo las situaciones que tú estás viviendo en tu vida, en tu hogar, tu matrimonio, tu trabajo, tu escuela, etcétera. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos dando pasos de fe?
Y cuando me refiero pasos de fe, ¿de cuál tipo de fe? La que se cree en el mundo, la fe en la que si yo tengo trabajo puedo dar para misiones porque sé que Dios me va a dar para esto. Y si hermanos, sí podemos ir a un campamento porque yo tengo un trabajo y Dios va a proveer. Una fe así. O tenemos una fe plena como en Hebreos, que vemos a todos estos hombres todo lo que hicieron, en la que a pesar de que las circunstancias son adversas, a pesar de que yo no sé, no veo hacia el futuro, yo tengo una fe que Dios me va a ayudar. Dar pasos de fe, hermanos, no es tan sencillo cuando nada está bien. ¿En qué nivel está nuestra fe, hermanos? ¿Cómo andamos en ese sentido? Ahí en el libro de Hebreos, si vamos para allá nuevamente, pues podemos ver, hermanos, testimonios de grandes hombres que Dios usó, que Dios estuvo ahí trabajando con ellos. La fe salvadora, otra vez repito, es una fe que ya la mayoría de los que estamos aquí dimos. Pero hay otro tipo de fe, hermanos, que también la Biblia nos habla. Y este tipo de fe es algo de lo que nosotros deberíamos de estar practicando en el día a día, que es la fe sustentadora. ¿Cómo estoy yo en esa área? ¿Cómo estoy en la fe sustentadora? ¿Sí? La fe sustentadora, hermanos, es tener la plena o la completa confianza en que Dios, dentro de su soberanía, de todo lo que Él es, nos va a brindar, nos va a ayudar, nos va a dar fortaleza, nos va a dar protección, nos va a dar aliento, nos va a dar consuelo en los momentos que estemos viviendo. Eso es tener una fe sustentadora. ¿Sí? Piensa en algo, hermanos, que estés viviendo ahorita. ¿Cómo estamos? Yo les digo, yo estaba pasando estos meses sin trabajo y para mí era preocupante porque es la primera vez que yo experimento algo así. Yo nunca había dejado de trabajar, siempre estaba trabajando. Porque estuve 12 años y luego 2 años y antes de eso yo salí un viernes y el lunes ya estaba trabajando. O sea, no había una necesidad, digámoslo así. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que estos 2 meses, que ves que los ahorros se te están yendo y te están acabando y no estás generando y empieza porque a veces, hermanos, seamos realistas. Yo en mi caso, yo confiaba mucho en mi nómina. Pues ahí está, llega, el patrón no me va a fallar. O sea, iba a estar cada semana. Pero ¿qué, hermanos, cuando no hay nada de esto? ¿Dónde está mi fe? ¿Hay realmente una fe sustentadora? Y vemos ahí, hermanos, que en este libro de Hebreos, en el capítulo 11, vemos personajes como Enoc, como Noé, Abraham, Sara, Josué, Moisés, Rahab, Isaac, Jacob, todos ellos, hermanos, que ellos decidieron entregar o tener su fe en Dios, pero bajo una fe sustentadora. ¿Sí? Y las cosas que pasaron, para nosotros es sencillo ahorita porque ya las leemos, pero no fueron fáciles. No fueron fáciles todo esto. Entonces, hermanos, y un caso que a mí me impacta bastante de una fe sustentadora, a pesar de que era alguien muy, muy joven, es el caso de Daniel, hermanos. Si vamos allá en el libro de Daniel, vemos cómo en el libro de Daniel, todo lo que él pasó, hermanos, pero él tenía una fe sustentadora que podemos ver que él confió en Dios, aunque las leyes estaban en contra. Podemos ver a un Daniel que él se mantuvo fiel a Dios, a pesar de las prisiones, a pesar de las situaciones que pasaron. Podemos ver a un Daniel que él tuvo una fe en obediencia a Dios, a pesar de que era todo un desafío. Cuando lo llevan cautivo y todos en el capítulo 1, número 1, lo primero que él le dice, ¿sabes qué? No nos des alimento de esto, solamente danos alimento de esto y vas a ver lo que en tantos días nosotros vamos a estar mejor que todos aquellos chicos o jóvenes que los vas a alimentar con la comida del rey. Eso es tener fe, hermanos. Eso es realmente tener fe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que en el capítulo 1, versículo 12, eso es lo que él le comenta. Y después de esto, hermanos, sabemos que ellos estuvieron mejor que los otros chicos. Y otra vez,
sí, pues es que tenían legumbres, tenían aguas, a lo mejor tenían cierto, cierto algo y no sé qué, y por eso estaban mejor. Bueno, ok, está bien, seguimos dudando. Pero ¿qué más adelante cuando querían ahí, esta gente mala quería ahí todavía a Daniel acabar con él? Queda ahí cuando después de esto, en el 3:17, que le dice: "He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará". ¿Qué después de esto, hermanos? La fe seguía tremenda, la fe sustentadora. Y después de esto, hermanos, vimos qué es lo que pasó con Daniel, y no solamente él, sino también con cada uno de los jóvenes. Entonces, hermanos, la fe, hermanos, es importante que podamos tener fe, pero primero que nada es en quién la estamos depositando. Por muchos años yo depositaba mi fe en mis fuerzas, mi conocimiento, mi dinero, en la empresa, y bueno, yo decía, pues no me voy a ir mal, porque estoy en esto. Pero estos 2 meses que hemos estado experimentando, mi familia y yo, hermanos, hemos visto la mano de Dios grandemente, hermanos, siempre. Y siempre estaba ahí la mano de Dios. Pero yo no la veía porque estaba cegado, porque yo estaba viendo una nómina, estaba viendo a algo ahí. Pero Dios me enseñó estos meses, hermanos, que Él siempre me ha estado sustentando. Me abrió estos ojos. Y yo te quiero decir, hermano, hermana, en esta joven señorita, en esta tarde, que si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Por la bondad de Dios, por el amor que Él tiene hacia con nosotros, por esa fe que nos fue entregada, que fue un regalo. Pero hermanos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando esos pasos de fe. No nos quedemos ahí solamente con la fe salvadora y decir, bueno, Dios, en ti sí confié en la fe salvadora, pero en esta otra parte de aquí, pues ahora sí lo hago a mi modo y lo hacemos en mis fuerzas y en mi opinión y todo, porque no vaya a ser que le falles. No vaya a ser ahí que se te vaya algo, Dios, y de repente no me sale como yo quiero. Hermanos, realmente todo ese tiempo Dios me estuvo sosteniendo a mi familia y a mí. Y vemos cómo Dios tenía una fidelidad hacia su pueblo. Y Dios también nos pide que tengamos una fidelidad hacia Él, hermanos. ¿Sí? A pesar de todas las dificultades, como les mencionaba, pues Daniel confió en Dios. Él se dedicaba a qué hacer, hermanos. Se dedicaba a pelear. Se dedicaba a ¿qué hacía? A orar. A orar. ¿Cómo andamos ahí, hermanos? Es una de las maneras en las que podemos fortalecer nuestra fe en la oración, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, Daniel, hermanos, tenía una fe sustentadora hacia Dios. Y, hermanos, es importante que podamos seguir dando esos pasos de fe, hermanos. No nos quedemos donde mismo, hermanos. Los problemas van a venir mientras estemos en esta situación. Las enfermedades. Ahorita estamos pasando como iglesia una situación difícil. Miembros de nuestra iglesia aquí, hermanos que estuvieron, pues ya partieron con Dios. Y es triste para la familia, para todos nosotros es triste, hermanos. Pero también podemos decir que ellos están en un mejor lugar ya, descansando, viendo la gloria de Dios plenamente. Entonces, hermanos, tenemos que seguir trabajando, hermanos, para que nuestra fe no decaiga, que pueda ser realmente una fe sustentadora. Ahora, hermanos, la pregunta es, yo decía, ¿por qué mi fe es débil? Porque a veces le digo, sí, Señor, yo quiero ir a ti, y empiezo como Pedro a caminar y de repente empiezo a hundirme y a sentir miedo y decir, no, espérame, creo que me estoy equivocando, Dios, creo que no era no era lo más correcto, plenamente confiar en ti. ¿Por qué tenemos, hermanos, una fe débil? ¿Por qué tengo yo una fe débil? ¿Por qué nuestra fe puede menguar, hermanos? Tal vez nos está faltando más oración. Tal vez nos está faltando más palabra de Dios. Tal vez nos está faltando, hermanos, tener que tener más esa comunión íntima con Dios para que realmente nuestra fe pueda estar ahí fuerte. ¿Qué le decían los apóstoles a Jesucristo? Aumentanos
Aumentanos la fe. ¿Cuándo fue la última vez que pediste esto a Dios? Dios, auméntame mi fe. Porque Dios, te pido que me ayudes con aquello, te pido que me proveas aquello, Dios, te pido que tú me des sabiduría para esto, Dios, te pido que me quites, pero Dios, auméntame la fe en que tú me vas a proveer. Porque uno se desespera, hermanos. Y más, súmale más si eres de un carácter que luego, que no soy paciente. Entonces, hermanos, ¿cuál es ese paso de fe que tenemos que dar en nuestras vidas para confiar plenamente en Dios? Fíjense, hermanos, ahí en Lucas, vamos al libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 22, hermanos. Jesús platicaba con Pedro y le dice en el capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero fíjense lo que le dice Jesucristo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No era sencillo, hermanos, lo que Pedro iba a pasar, que era negar a Jesucristo. No era, el mismo Jesucristo le dijo: Satanás te va a zarandear, te va a agarrar, pero yo estoy rogando a ti, yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Oh, hermanos, yo cuando leía este pasaje le decía, bueno, yo no estoy, yo no me voy a salvar de que a lo mejor Satanás no me quiera zarandear. Yo estoy expuesto a que pase esto. ¿Qué pasó con Job? Dios le permitió. Dios le permitió. Y aún así él decía, pero yo sé que mi Redentor vive. A pesar de todo lo que él pasó, él tenía una fe. Yo sé. Entonces, hermanos, no estamos tan libres de que tal vez nos pueda pasar algo en el cual nuestra fe vaya a menguar. No sé, una enfermedad, una situación de trabajo. Yo veía hace unos días vi que va a haber un evento para una actividad hay una niña que tiene cáncer de una iglesia allá en Santa Catarina. Y van a hacer una actividad en el teatro en Sara García. Y va a haber así evento, ¿no? Y yo me quedaba viendo y yo decía, ¿qué si llegara una enfermedad de ese nivel a alguien de mis hijas? O de mi vida. Ya lo experimenté y duele mucho. Mucho, mucho, mucho duele. Y yo decía, Dios, si pasara algo así, mi fe, ¿dónde quedaría? Porque otra vez, todo va bien y tenemos fe. Andamos ready, hermanos, dicen los chavos, andamos bien. Pero ¿qué de nuestra fe? Ahora, hermanos, aquí en el libro de Hebreos vemos a los diferentes personajes que Dios nos muestra. Pero fíjense algo, hermanos, porque luego después pensamos que la voluntad de Dios tiene que ir alineada a mi fe. Y a veces no es así. A veces no es así. Pero yo tengo que seguir con fe. Yo tengo que seguir confiando a Dios, aunque la voluntad no esté alineada a ello. Dice ahí en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. ¡Wow! Lees todos estos versículos y dices, o sea, toda esa gente pasó todo esto y su fe no menguó.
Su fe estaba firme, su fe seguía adelante. En ningún momento dijeron, no, ya está aquí Dios, yo ya no le sigo en esto. Su fe siguió ahí, hermanos. Fíjense, Dios sí los pudo haber librado, sí los ayudó, pero Dios también tenía que permitir que todo esto pasara. ¿Sí? Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A ver, Dios, espérame, Dios. Primero me estás diciendo versículos antes acerca de la fe y de todos estos hombres, cómo algunos lograste hacer grandes cosas con ellos, cómo trabajaste con ellos y cómo ellos mantuvieron su fe siempre confiando en ti. Y luego después, unos versículos antes de terminar el capítulo, me estás diciendo que algunos fueron apedreados, aserrados, que fueron violentados, que fueron rechazados. Caray, pues sí, hermanos, también está dentro de todo, de la fe, que podamos pasar por todas estas situaciones. A lo mejor no a este nivel, pero sí por situaciones. Y versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Wow, está tremendo, hermanos, esto. No decaigamos, que nuestra fe no decaiga. Aunque estemos orando, estemos ahí firmes, fieles, y yo tengo fe que Dios me va a ayudar, yo tengo fe que Dios va a sanarme, yo tengo fe que Dios va a restaurar mi hogar, yo tengo fe que Dios me va a ayudar en esto, hermanos. Tal vez, hermanos, tal vez no lo vamos a alcanzar a ver. Tal vez no vamos a ser sanados. Tal vez yo voy a seguir con esta enfermedad hasta que Dios me llame a su presencia. Tal vez no lo sé, hermanos, cada uno sabemos por qué es lo que estamos pasando, pero nuestra fe tiene que estar firme, tiene que estar ahí, tenemos que seguir rogando a nuestro Dios, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir confiando en que Dios nos ama tanto a pesar de lo que estemos pasando, pero nuestra fe no debe de caer, nuestra fe no debe menguar, tenemos que seguir dando de fe, hermanos. Estos hombres que dice la Biblia siguieron dando pasos de fe, firmes, viendo al invisible, seguían, y a pesar de que no recibieron lo que en vida, lo que ellos estaban confiando en la fe, lo que ellos tenían, ahora ellos son de testimonio para nosotros. Y el día de mañana, tú vas a poder ser de testimonio para alguien más que está pasando una situación, para alguien más que tal vez está diciendo, yo ya no puedo seguir, yo ya no puedo con esto, ya no creo. ¿Por qué? Porque yo, por más que tengo fe, por más que quiero salir adelante, creo que las situaciones no están cambiando. Tenemos que seguir teniendo fe, hermanos. Dice ahí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero, hermanos, ellos no alcanzaban lo prometido en esta vida, pero siguieron dando pasos de fe. ¿Cómo está, hermanos, nuestra fe? Porque sabemos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta es la parte, digamos, teórica, que no sabemos y que animamos a alguien. No, es que la fe, dice la fe, que dice la palabra de Dios, que es esto. Pero que cuando vemos todo esto que está dentro de la fe, hermanos, no nos quedemos solamente con la fe salvadora. Sigamos dando pasos de fe. Sigamos dando pasos de fe. Tal vez yo no voy a ver lo que a lo mejor tanto deseo en este mundo. No lo sé. Pero yo sé que un día Dios, cuando esté en el cielo, podré comprender y entender el porqué de la situación que yo vivo. El porqué de mi madre, que ella falleció de esa manera. El porqué de mi hija Valentina tiene una condición así. El porqué de tu enfermedad. El porqué de Dios se llevó a alguien que estaba a tu lado. El porqué, no lo sé, hermanos. Pero tenemos que seguir teniendo fe, hermanos.
Que no decaiga nuestra fe, hermanos. Y seguir ejercitando esa fe, orando, leyendo la palabra de Dios. Estar ahí, hermanos, constantemente. Mira, hermanos, yo me quedo bien sorprendido. Hay otros personajes de la Biblia que vienen aquí y que nos enseñan cómo eran hombres como tú y como yo, que tenían una tremenda fe. Y vemos ahí personajes como el leproso que fue sanado en Marcos 1:40. Si quiere no vaya, yo solamente se lo voy a leer. Vino a él un leproso rogándole e hincado de rodillas, le dijo: si quieres puedes limpiarme, si quieres, si está en ti, Señor Jesucristo. Yo cuando leía esto, yo decía, wow, yo a Dios llego y a veces le exijo. A veces llego y le exijo a Dios: necesito que me quites esto, Dios, ayúdame con esto, Dios, quítamelo. Este hombre leproso le decía: si quieres, si está en ti. Jesús vio la fe de este hombre leproso y le dijo: quiero, yo quiero, sé limpio. Amén. Es el mismo Jesucristo, hermanos, que nosotros oramos y pedimos. Más adelante, estos hombres que llevaban a este hombre paralítico, al ver Jesús, capítulo 2, versículo 5 del mismo libro de Marcos, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Sí. ¿Y qué de aquel hombre Jairo, importante de las sinagogas? Este hombre ahí, que fue y llevó y dijo: mi hija está enferma. Dice ahí en el 5:1. Marcos, 5, 22, 21, Dios. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego le dijo, luego que vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermanos, quiero imaginar que toda esta gente era gente así, hermanos. No era un Enoch, no era un Caleb, no era un Noé, no era, que obviamente sabemos que también sean seres humanos, pero estas personas con una condición diferente. Y Jairo le decía: ve mi hija. Y más adelante vemos que levantó a su hija, la resucitó. Bueno, Talita Cumí le comentó que tú eres niña, y te digo levántate, porque ella había fallecido. Pero antes de eso hay una mujer ahí, en esos versículos, que decía, versículo 24, fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y miren la fe que tenía esta mujer, pero la fe en Cristo, la fe en Jesucristo. Porque decía: si tocare tan solamente su manto. Quiero pensar que estaban todos ahí amontonados. Y ella decía: si tan solo pudieras tocar. No sé qué dolor tenía esta mujer, no sé cuál realmente era su flujo, pero no creo que iba caminando, yo creo que a lo mejor iba arrastrándose, doliéndose de algo. Si tan solo tocara el manto. Ella tenía una fe en Jesucristo. Y yo cuando veía todo esto, imaginaba que le llevaban cojos, que le llevaban ciegos, que le llevaban todos. Y yo le hice una pregunta a mi esposa. Yo le pregunté a mi esposa y yo le decía: si Jesucristo estuviera aquí en nuestros días, en nuestra época, en nuestro hoy, ¿tú llevarías a Valentina para que Dios le diera el habla? Y ella me dice: sí. Y le digo: ¿y por qué no la llevamos a Jesús? ¿Es el mismo? Es el mismo. Ya no está aquí, pero es el mismo Jesús. Y hermanos, es lo mismo, hermanos. Tu problema, lo que tú tengas, hay que llevarlo a Jesucristo. Pero tu fe ¿cómo está? Estas personas tienen una fe tremenda. Una fe que si tan solo tocara el manto. Y él sintió cuando salió poder de él.
Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, Señor Jesús, ¿cómo quién ha tocado? Somos muchos. Pero Jesús no preguntó porque él no sabía. Él es Dios. Él sabía quién había nacido. Pero él quería que la gente supiera y todo, que ella reconocieran la gloria de Dios. Hermanos, no decaiga nuestra fe. Sigamos dando pasos de fe. Situaciones van a venir a nuestras vidas. Tal vez ahorita estamos bien. No sabemos en un futuro qué pueda haber. O tal vez, hermanos, ahorita pues tenemos problemas fuertes. Pidamos a Dios que nos aumente la fe. Vayamos a Él. Él nos puede ayudar, hermanos. Pero no lo hagamos a nuestras formas, a nuestros modos. Rompamos orgullo, rompamos cualquier barrera que pueda haber ahí, cualquier situación que nos está estorbando para que nuestra fe pueda aumentar, para confiar plenamente en que Dios nos va a ayudar a salir de todo esto. Pero hagámoslo, hermano, hagámoslo. Porque otra vez nos sabemos el versículo de memoria al derecho y al revés. Después, la fe, la certeza, lo que no se ve, bla, pa. Pero, ¿por qué no damos un paso de fe? Dar ese paso de fe. Es el mismo Jesucristo, el mismo Dios, desde Génesis hasta la fecha, que nos puede ayudar. Pero, ¿dónde estamos ahorita? ¿Dónde está tu fe? ¿En tu bolsa? ¿En la cartera? Hace 2-3 semanas fuimos a un velorio aquí abajo, unas cuadras, y estuvimos ahí, algunos jóvenes, un servidor. Antes de empezar a compartir, había una persona que yo creo que tenía alguna discapacidad, y él primero a mí me dice, hermano, ore por mí. Hablaba así, mi brazo me duele, ayúdeme. Y la verdad medio te saca así de concentración, porque pues estás en un lugar donde no hay hermanos, más que aquí los jóvenes que estaban escondidos, no sé en dónde, que estaban ahí, nadie más, o sea, y estás así, llega y te dicen. Pero este hombre tenía fe en que si nosotros orábamos, él iba a ser sanado de su hombro. Y ahora sí que yo le dije como, Pedro, ya no tengo ni plata ni oro, no tengo ni trabajo, no tengo nada, pero mira, le dije, vamos a orar ahorita por ti, pero también hay que comprar los medicamentos para que Dios pueda trabajar en tu cuerpo. Porque esto es real, hermanos. Digo, y sí, Dios puede también trabajar, pero no soy yo, es Dios quien hace. Pero este hombre tenía una fe ahí. Entonces, hermanos, si, como el ejemplo que les platiqué hace un momento, si esta persona que les acabo de mencionar tiene una fe tremenda hacia una imagen, hacia algo que no ve, que no oye, que no puede hacer ese milagro, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos a nuestro Padre Celestial? Al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo con su palabra, sea la luz y fue la luz, sea la noche y fue la noche. ¿Cuánto más, hermanos, que tenemos a un Cristo resucitado? Amén. Que nuestra fe no caiga, hermanos, que nuestra fe no mengue. Venga lo que venga, vamos a mantenernos firmes, hermanos. Vamos a mantenernos firmes. Y cuando estemos avanzando y sintamos que nos estamos hundiendo, que mi hogar se está hundiendo, que mi vida se está hundiendo, extendamos más la mano a Jesucristo, porque Él está ahí ya con la mano listo para ayudarnos, hermanos. Pero vayamos a Él, hermanos, que no decaiga nuestra fe y que sigamos dando pasos de fe. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Pastor, ahorita le pido que pueda pasar. Dios, te agradecemos mucho en esta tarde, porque, mi Dios, tú hablas a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque podemos entender que tú nos has regalado algo tan hermoso que es la fe, pero que esa fe la podamos depositar en ti, no en algo más. Te rogamos, mi Dios, que nos puedas aumentar la fe, a pesar de las situaciones que vengan en nuestras vidas, a pesar de lo que pueda venir, que tú nos mantengas siempre firmes, siempre fieles, que nuestra fe no decaiga, sino al contrario, que nos puedas aumentar más la fe.
Y yo no sé, hermano, voy a dejar el tiempo a mi pastor para que haga una invitación, pero meditemos en esto, meditemos en su palabra y confiemos en él, pastor.